acuerdo con su papá o usted está de acuerdo con su mamá, pero no comparto la idea. Y vivimos bajo el mismo techo, ¿sí? Pero no comparto la idea. ¿Ve? Sí, señor. Entonces, Sí, cuando usted ya logra eso, entonces usted dice, claro, es que lo que pasa es que mi mamá está basada en estos principios. Pero la idea no es cambiar el pensamiento a la mamá, ni cambiar el pensamiento al papá, sino que yo tenga la capacidad de vivir en esa misma diferencia. Entonces, yo ya empiezo a descubrir, porque no se trata de que yo voy a acceder a lo que la otra persona quiere para que se estén contenta y se solucione. Esa no es la solución, porque no es que una cosa me vaya a pagar a la otra, no. Yo no puedo que para que yo esté contento yo voy a complacer a mi novia en todo, no, ¿sí? ya. Entonces es decir, yo con mi papá y mi mamá, yo vivo en la diferencia y tengo que vivir ahí porque eso no nadie lo va a cambiar, nadie va a cambiar que Juan sea mi papá y que María sea mi mamá, no, nadie lo va a cambiar. Pero lo que yo no puedo dejar es que otra persona me gobierne, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy un ser político y yo soy un ser con valores y un ser ético. Y si yo tengo esos tres principios, pues yo ya puedo solucionar algunos y ver más allá, o sea, ver los problemas críticamente. Entonces la raíz, o sea, basándome en la raíz del problema, si usted ve que si usted quiere hablar sobre la problemática colombiana, la FARC, el ELN, el EPM, los paramilitares, son las ramas de un árbol. Pero ¿cuál sería el problema? El problema es lo que usted me dijo anteriormente, que cada grupo es un universo y cada persona que está dentro de ese grupo es un otro universo. Entonces, eh, digamos de alguna manera, ellos han expuesto sus ideas, han tratado de luchar por lo que ellos piensan, por sus ideales, bien sean políticos, sociales, lo que sea. Y hay una contraparte que puede ser otros grupos, eh, otras personas o el mismo Estado colombiano que no les ha dado las oportunidades para que ellos hagan parte también del sistema y sean parte de la solución. Entonces usted ya que usted arrancó hablándome en donde empieza la rama, porque usted dijo, como hay los líderes de esos grupos, entonces empezó la rama, ¿sí? Porque son los grupos que son capaces de criticar algo que se piensa que es incriticable, algo que se piensa que es indudablemente objetivo, o sea, que se puede cambiar, ¿sí? Sí, Pero al último yo dijo, no, es que lo que pasa es que están inconformes con el gobierno, y no es con el gobierno de turno, sino con las políticas que nos gobiernan. Entonces, al estar inconformes con eso, entonces hay una manifestación social, política, económica, de todos los ámbitos. Entonces, crecen las ramas de conflicto, ¿sí? Pero realmente el problema es porque no hay unas políticas claras que nos gobiernen equitativamente. Y equitativamente no quiere decir de que a todos nos van a medir por la misma vara, no, sino que equitativamente a lo que usted aporta, lo que tal cosa, eso mismo se va a retribuir, ¿sí me entiende? sí. Entonces realmente, si ve que el problema ya no serían esos grupos subversivos, sino que ya el problema sería el gobierno. Pero De podemos, entonces, las pero el políticas gobierno de sería el Estado, tallo. Ajá. las políticas de Estado, pero cada gobierno llega y trata puede ser de tratar de llegar a acuerdos con ellos o de perseguirlos. Una de dos. Exactamente, estamos en el tallo, ¿cierto? Entonces, la ¿Quién mejor sería la forma de raíz? solucionar todo es tratar de llegar a un acuerdo. Para que primero el costo no sea tan alto. Puede ser en vidas, en tiempo, en todo. Una negociación puede que sea un poco larga, pero pues los ánimos puede que
no estén ahí, pero no sean tan explosivos y no afecte tanto digamos, la sociedad civil, que es Esa es lo una que... posible solución. Es una posible solución que usted está dando, pero está en el tallo, ¿sí? El tronco, lo grueso. Pero ¿quién sería la raíz? Pues la voluntad ¿De quién? de esos grupos, No de será, no poderse, depende. O sea, no depende de ningún grupo. De los grupos no depende. Porque un grupo, fíjese lo que pasó con la FARC. La FARC tuvo la voluntad, ¿sí? Pero unos se dividieron, unos sí, unos no, y el gobierno de turno pues aprobó y el otro no estuvo de acuerdo y mandó toda la conchinchina. ¿Sí o que no sí, depende de eso? No depende de eso. entonces ¿Qué le depende, pasa al árbol? ¿Quién sería el árbol en esa situación? ¿Quién sería la raíz? Porque mire que si la raíz se muere, todo el sistema se cae. No hay nutriente, las hojas se empiezan a caer, las ramas se empiezan a podrir y el tallo definitivamente no sirve para nada porque no hay a quien gobierne. ¿Quién sería la raíz? la raíz, pues la raíz, Usted no me dice el sé, tallo gobierno, la ¿cómo? raíz. ¿Quién manda al gobierno? El presidente. Oh, el La presidente. gente, la gente Ah, que prácticamente la gente quien fue que lo eligió, pero pues el por eso. presidente no hace lo que hace, lo que pide la gente porque hay gobiernos que dicen voy a hacer esto en campaña, voy a hacer lo otro, pero estando allá sale con otras cosas y no cumple lo que prometió en campaña. Pero escuche una cosa. ¿Quién pone al gobierno donde lo pone? Pues la Al gente pueblo. con su voto, el voto, Ajá. la Pero, decisión democrática. ajá, pero no hay una decisión democrática. La gente no tiene conciencia democrática. Entonces necesitamos es que cada individuo piense críticamente y se piense políticamente y se piense socialmente y se piense económicamente y se piense culturalmente y se reconozca él mismo dentro de una cultura colombiana y que quiera sacar a Colombia adelante. Entonces, si ese individuo piensa en esa forma, empieza a irradiar cambio, ¿sí? Que Mm, si yo me colé en la fila, que si se le cayó el billete, que si se le cayó la billetera al señor, no me siento, yo tengo que tener la fortaleza, es decir, se cayeron 50.000 pesos, señora, mire, le cayeron 50.000 pesos, en la cola, está muy larga la cola, pero yo llegué tarde, pues hago la cola, no tengo por qué irme y hacerme el pendejo a pasarme por la cola, o sea, son cosas tan simples, pero eso cambia. No tirar la sí, basura a la calle, o no tal cosa, sea, no, estén viendo. ser Ajá. correcto, tener valores, valores, principios, ser ético, ser responsable, ser legal, bueno, todo eso. O sea, depende de uno mismo y en este caso, pues lo que usted dice y todo lo que, digamos, ha pasado, tal vez ha pasado por el hecho de que, pues primero uno, después uno y luego uno. Me refiero yo que en época electoral, eh, todos buscan el beneficio propio, digamos, que este candidato me ofrece esto por mi voto, este por esto por esto, la corrupción. Entonces, sí, Ujú. esas pequeñas cosas no las cambiamos, que creo que No es vamos a cambiar. la cabeza de la situación, Es la eh, raíz la raíz del problema. del problema. O sea, la raíz viene siendo la corrupción, como los malos No, hábitos la raíz es el individuo, ¿cierto? La raíz del individuo. individuos. Si el individuo tiene esa concepción de que el avispado es aquel que está robando, el avispado es el que se pasa la fila, el avispado es el que hace tal cosa, el avispado es el que
abusa del que no habla, el avispado es el que se burla del homosexual, el avispado es el que, el hombre es el que le pega a la mujer, el hombre es el que hace. Si esas son las concepciones de nosotros como seres humanos, pues eso es lo que nos va a representar. Y fíjense que eso es lo que nos está representando. ¿Por qué? Porque, y no es gratis, porque el mismo sistema lo enseña. Sí. El mismo sistema de educación desde la primaria, desde los grados inferiores, enseña, quiere es que el niño salga competente para el trabajo y no lo forma para ser persona, o sea, no lo deja pensar y lo hace pensar que la vida está basada en el dinero y en ganar plata. Y a lo último llega y le enseña a ganar plata como sea. Entonces usted se da cuenta que el narcotraficante nunca fue a la universidad y tiene mejor carro, mejor casa, mejor cosa que el que fue a la universidad. El que va a la universidad se tiene que gastar tiempo dedicando en estudio, plata gastando y se va a demorar. Y yo creo que nunca va a lograr tener lo que económicamente tiene un narcotraficante que ni siquiera fue al bachillerato. ¿Se entiende? Sí. Pero cuando Es la decir, persona el reconoce, camino fácil no siempre es el mejor, porque pues pero el eso camino depende, o fácil sea, es eso depende. el beneficio instantáneo, como el beneficio personal, y eso no le aporta nada a la sociedad. Eso depende de la concepción que se tenga. Pero si nosotros queremos cambiar el mundo y cambiar y que las demás personas seamos, o sea, que haya un gobierno que haga ese cambio, tenemos que dar una lucha nosotros mismos, con nuestros principios y nuestros valores. ¿Sí? Sí, Entonces, claro, yo tengo que ser ético. Venga, y si yo soy ético, me ofrecen, por ejemplo, si a mí me ofrecen, mire, yo voté por mí, yo le daré un trabajo a usted, pero ¿por qué tiene que funcionar esto así? No, 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 si usted tal cosa, pero como está mediado también es el sistema, que el sistema nos tiene absorbido en todo, ¿no? Entonces, pero sí, realmente, si usted piensa, se piensa como una persona ética, utiliza los valores que le dieron su familia, ¿cierto? Sus principios de sus papás, y ese aprendizaje que usted logró a lo largo de la vida, usted empieza a irradiar cambio. ¿Por qué? Porque usted lo van a ver diferente. Y usted es un profesional no porque tiene un cartón y porque la gente va a la casa y usted presenta el currículo suyo y dice, soy, bueno, administrador tal cosa. No, eso no es ser un profesional. Es ser profesional porque usted va a la calle y usted irradia ese profesionalismo en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse con los demás, en la forma de resolver un problema, en la forma en que usted afronte sus retos. Eso es ser persona. Entonces, eso es una persona ética, una persona con valores. Y entonces usted empieza a irradiar, entonces su grupo, su familia, entonces mire que usted irradia eso y empieza a cambiar su familia, sus amigos, y entonces ya sus amigos que no comparten porque como que no encajan con usted, ellos mismos se van a alejar. Su irradia empieza a alejar lo malo o lo que no va con usted. ¿Sí? Y no es que usted se sí, apague. Lo que pasa es que usted tiene una nueva luz y no necesita expresarlo. Usted lo transmite. sí, ¿Mm? entiendo. Entonces, la pregunta va digamos, en el tema. Si en la actividad vamos a hablar sobre el efecto Efecto mariposa, mariposa. eh, Ujú. realmente en ese tema del conflicto en Colombia, eh, la raíz comienza por uno mismo. O sea, es Ujú. decir, si estamos como estamos, es por uno mismo y por pues todos los demás que no han actuado de manera bien, que no han sabido No utilizar hable sus, bien, no hable ni bien ni hable mal, entonces sino no han que sabido utilizar sus principios éticos, valores, respetando principios, cultura. la Ujú. cultura que pues cada uno no necesariamente tiene que ser estudiado, no necesariamente tiene que haber ido a la universidad, no necesariamente debe tener cierta edad, sino que eso se va adquiriendo en
digamos, en el seno de su hogar, desde muy pequeño, desde que uno Los comienza a valores. tener uso de razón. Si uno cultiva eso, esas pequeñas cosas pueden generar cambios positivos, pero Generan. bueno, generan cambios positivos, pero si los que no aplican esos valores, esas conductas buenas, bueno, esas conductas que uno debe aplicar para ser un buen ciudadano, pues entonces eh, uno puede comenzar a ser una persona conflictiva, puede comenzar a irradiar odio, puede comenzar a irradiar polarización o división en los grupos sociales en donde uno vive, y eso es lo que de pronto es parte, ¿no? Es parte de que muchos grupos se vayan al narcotráfico, otros ladrones, otros viciosos, otros desadaptados, otros violadores, etcétera, etcétera. Porque desde el seno de su hogar y desde su formación, desde jóvenes, niños, adultos y pues pasando por sus etapas de la vida, no aplicaron esos valores. Entonces eso es lo que genera ese efecto caótico que se habla relacionado a la teoría del caos, ¿cierto? Sí. Pero Entonces sí ve también, que. ¿cómo? Dale. Dígale, dale, dale. Yo lo escucho. Bueno, pero también, bueno, entrando a la parte, digamos, científica de la física y todo eso, algo yo escuché con relación al péndulo, que, bueno, el péndulo, si uno lo deja solo con la bolita y el palito, él va a tener digamos, un proceso normal, una velocidad constante y va a continuar. Pero si a ese péndulo se le coloca un segundo péndulo, pueden haber cambios caóticos, o sea, el sentido puede cambiar y no va a haber digamos, un proceso armónico. Entonces, más o Ajá. menos eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sí, Sí, pero entonces, como usted me está hablando de la física, ¿cierto? Y usted dice, hay un péndulo que oscila y se demora en el tiempo, él tiene mediado el tiempo, la gravedad, todo, y el sistema de tensión que tenga, ¿cierto? sí, Y peso. ajá, Hay muchas variables que hacen que el péndulo pueda moverse en tiempo y todo, y medir el tiempo y todo, dependiendo peso, fuerza y tensión. Son tres ajá, variables fuertes para poder mover un péndulo. Y usted me está ujú, diciendo, le voy a acomodar otro péndulo y van a ocasionar cambios claros. Y no necesariamente necesitan ponerle otro péndulo. Puedo variar, poner un variante en esas condiciones de las variables. Puedo mermar la fuerza, puedo destensionar y puedo cambiar masa. sí. ¿Ve? Todo eso, incluso lo puedo detener, cualquier cosa. Sí, Eso pero entonces en el ser, digo que la diferencia entre el péndulo y el ser humano, son las que el acciones ser que uno humano, haga, ¿cierto? ¿qué? Son las acciones que uno haga, Ah, es lo que usted permita, lo lo que que yo usted permita permito que hagan con usted. que El hagan péndulo conmigo. depende, claro, si a usted le pasa tal es porque usted lo permite, si a usted lo gritan es porque usted lo permite, si a usted le pegan es porque usted lo permite. Y no es porque yo no soy más berraco, porque yo soy más hombre, no, es por mi posición, ¿sí? Ni mi forma de hablar, sino mi forma de yo proyectarme hacia la vida hacia las demás personas. Y no necesariamente tengo que ser un Por engreído, no ejemplo, si uno está necesito. en el colegio y uno qué haría eh, cuando le comienzan a hacer matoneo en el colegio y le comienzan a pegar, o sea, físicamente pegar y comienzan a abusar de usted. Entonces,
si yo permito que me peguen, ¿yo qué puedo hacer para que no me peguen? Y cuando ya está la agresión Huir o física, poner la queja o enfrentarme o qué puedo hacer cuando ellos son más grandes, rápidos y fuertes. listo. Pero es que usted ya llegó, ya llegó ya sea una consecuencia. Hay que ver es por qué ocasionaron eso, porque llegaron a la agresión física. ¿Sí? Fíjese que usted siempre me habla de una consecuencia. Entonces tenemos que devolvernos, ¿sí? Entonces si nos devolvemos, pueden suceder muchas cosas. Mire, la primera, el sistema educativo donde usted está no le sirve, ¿cierto? Dos, el problema no es tanto al que le peguen, sino del que pega. Entonces, en lugar de ir a ver qué pasa con usted, tienen que ir a ver qué pasa con el muchacho que es agresor. ¿Qué le está pasando? ¿Sí? Entonces, el sistema educativo lo que tiene que hacer es, cuando se dé cuenta de la conducta, ver qué pasa con el agresor. ¿Cuál es digamos, el conflicto que puede tener él en la casa o con sus padres o familiares? Por ejemplo, si él pega en el colegio o agrede a otro, es porque posiblemente lo están maltratando en casa. O en donde sí. Puede ser, y siempre, casi, yo creo me atrevería a decir que un 99% de las personas que agreden es porque han sido siempre agredidas, o están siendo agredidas, o están siendo violentadas. Siempre. Entonces se ve que el problema, el que le agrede, el que se crea más grande, es una consecuencia de algo que le causa. Algo le está causando eso a él. Entonces, ya voy comprendiendo un poco. Entonces, le pongo esta situación. ¿Por qué las FARC se volvieron, pues, ese grupo guerrillero, secuestrador y todo lo que hicieron? Fue porque antes de que ellos fueran ese grupo guerrillero, los conservadores, que eran los que perseguían a los liberales, los mataban, los perseguían, los desplazaban de su territorio. Entonces, esa es la raíz de la situación. ¿Por qué ellos son así o por qué son así? Porque ellos sufrieron una violencia parecida en el pasado antes de convertirse en ese grupo guerrillero. Y digamos, una cosa, ya me está hablando de las causas, ¿cierto? Esta es una causa. La política de Estado era tan violenta que agredía a los campesinos y tanto se cansaron los campesinos y entre los campesinos había gente crítica y pensante y se armaron en contra del gobierno. ¿Sí? La gente crítica y pensante se armaron contra el gobierno, contra el Estado. Se armaron primero de valor, se armaron de tener la capacidad de criticar al otro, ¿cierto? Y no importa que sea el Estado, porque es que el sistema le enseña que el Estado es intocable, indomable, y lo que dicen ellos, las leyes son leyes. Pero si ustedes analizan una ley, siempre la acomodan para ellos mismos, siempre. Sí. No la acomodan para el beneficio de los más vulnerables, sino para ellos. Y los más vulnerables, como creen que porque tienen tal cosa, que porque están en el Estado, ellos tienen que ser gobernados. Y no realmente los que son gobernados son ellos, no nosotros, no los campesinos. Pero los campesinos en ese momento les enseñaron que ellos eran brutos, que ellos eran tal cosa, que ellos eran menos, que ellos olían feo, que ellos tal cosa, que porque estaban sucios, que porque trabajaban la tierra eran menos. Entonces, esa concesión hace de que el campesino colombiano sea muy sumiso, siempre agachando la cabeza, ¿sí? Pero entonces entre ellos, gente se cansó y gente pensó, dijo, no, eso no es, porque tienen que ir y vulnerar, porque el ejército, porque la fuerza, porque la política, que puede venir y que les gustó la tierra y me despojaron de mi tierra, si era la tierra de mi papá, si era la tierra que yo trabajaba, entonces la gente se cansó de eso, que llegaba el Estado y violaban a las hijas, y violaban a las mujeres, los despojaban, ¿sí? Entonces la gente se cansó de eso. Y se armaron de valor y comenzaron a ser críticos
al Estado, Ajá. a los Entonces, gobiernos. como empezaron a ser críticos, el Estado los persiguió. Entonces, como el Estado los persiguió con toda la Fuerza Armada, ¿cierto? Entonces, ellos que les tocó hacer, armarse también. Armarse. Ujú. Ujú. Ah, perfecto. Entonces, al armarse en ellos, entonces ellos ya crean una política diferente a la del Estado. Entonces se constituye unas políticas, unos grupos revolucionarios, ¿sí? Sí, Pero entonces nosotros que comprendemos de todo eso es lo que el Estado nos quiere dar, o lo que el Estado quiere que nosotros comprendamos de eso. ¿Por qué? Porque los dueños de los canales nacionales, por donde nosotros podemos ver, escuchar radio, nos venden esa idea y como nosotros no interaccionamos, en la escuela no nos enseñan a ser críticos, en la escuela nos enseñaron fue solamente a obedecer, que lo que decía el maestro, eso era y el estudiante no podía preguntar por qué y por qué no y por qué sí. Simplemente usted tenía que obedecer. sí, Si claro. ve que la escuela le enseñó a usted solamente a obedecer, usted no podía refutar, usted no podía, profe, Exacto. es que yo no entiendo, usted tenía que quedarse callado. Y si usted iba y el profe decía, es que usted es un grosero porque le contestó, iban y le decían a su mamá, a usted le reventaban la boca o tal cosa, o lo castigaban porque usted fue grosero con el profe. Pero usted nunca fue grosero con el profesor. Lo único que usted quería es ser Solo fui crítico. crítico, pregunté lo que no Ah, sabía o lo que no entendía. Y como el sistema o este sistema lo armaron así, que uno no pregunte, que uno no se entere, que uno no sea crítico de las cosas. ah, Si uno lo dice de cierta forma y a ellos no les parece, uno está equivocado, entonces hay usted no represión encaja en el contra sistema. uno. Usted no encaja en el sistema. ¿Sí Ujú, entiende? Entonces no claro, puede criticar eso porque usted está por fuera. Entonces sí ve que la raíz del problema, uno muchas veces critica, pero critica es la causa, la consecuencia, no va a la causa. Entonces uno antes de ser una persona crítica, tiene que estudiar qué ocasiona esa, cuál es la causa, cuál es la raíz de todo eso, de cualquier problema. No mire, no mire el problema, es que, bueno, un problema es, ¿sabe qué es un iceberg, cierto? El hielo que está en el mar, ¿sí? sí, Si usted va en el barco, ¿usted qué ve? La punta. Pero el problema no es la punta. El problema es que hay debajo. Lo que daña el barco no es la punta, lo que daña el barco es lo que está debajo. Y verá que sí, lo que está debajo es mucho más grande que lo que está en la punta. Y nosotros eso, nosotros nos complicamos por la punta y criticamos la punta, que tal y tal cosa. Pero realmente el problema está debajo, o sea, es la causa. sí, sí, es decir, ¿Entiendes? es la raíz, Ujú. la raíz del problema es Mm, lo que, lo que muchas veces puede ocasionar más daño que el que ya existe. claro, sí, claro. O sea, y lo que Sí, cuando usted quiera cambiar algo, tiene que ir a la raíz. Si usted dice, para mí, ¿por qué me pasa eso? A mí, ¿por qué tal cosa? Entonces, no piense en lo que le pasa, piense en el por qué le pasa, devuélvase. Ah, es que yo soy después, muy callado, es que yo tal cosa, es que yo me dejo dominar, es que y no es que uno tiene que ser grosero, y no es que uno tiene que ser gritón, no es que uno no, usted tiene que poner su posición. Vea, yo pienso diferente, yo le respeto, yo sé que tal cosa usted estoy tal, pero no comparto lo suyo. O sea que lo mejor es que sí, nos vemos, nos saludamos, tal cosa, pero no hablemos de eso. ¿Por qué? sí, Porque claro. no vamos a ser fuertes. No vamos a Pero solucionar nada porque siempre no, cuando vamos a hablar del problema, siempre vamos a salir en hacer confrontación. la diferencia. Sí, Y no quiere porque decir las que lo que usted diferencias piense es siempre van malo a ni lo que existir. piensa la otra persona es malo. Claro. Entonces, como usted decía antes, no hable ni de malo ni de bueno. Hablemos Ajá, de eso es diferencias. subjetivo. Hablemos de amarillo y azul, de negro y blanco. Ajá, ajá. Eso es subjetivo. Lo malo, lo bueno es subjetivo. Porque si usted le pregunta una cosa a una persona, si para usted la que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, un ejemplo nomás. ¿Me escucha ahí? Sí, lo estoy escuchando. Porque Si no- si usted le pregunta, si usted le pregunta a una persona del centro del país qué es la guerrilla o qué concepción tiene la guerrilla, ellos le van a decir forma muy despectiva de la guerrilla.
Pero si usted le pregunta a una persona, a una familia, de una persona que está dentro de la guerrilla, le va a decir una posición totalmente diferente. Y puede que no sea ni un familiar, puede ser una persona que haya vivido dentro del grupo o que haya sido gobernada por el grupo guerrillero. Sí, claro, de pronto lo va a decir de Es manera diferente. diferente, Claro, es pero, diferente. pero las víctimas, digamos, las personas de región, de pueblo, de la periferia. Pues como usted sabe, yo vivo acá en Florencia, Caquetá, y este ha sido un departamento golpeado por la violencia. ¿Y qué me dice la gente de acá? Es decir, ¿por qué la gente aquí votó o históricamente ha votado por la derecha? Porque, porque, porque creen que el problema de la violencia es la izquierda, es la guerrilla, es esto que estamos viviendo. Pero no, el problema es lo que usted dice, el sistema de gobierno y más que todo el sistema de gobierno que siempre nos ha gobernado, que lamentablemente aquí es de extrema derecha. Y siguen convenciendo a la gente de eso, por lo menos acá hay mucha gente. Y todos, el que diga Uribe, aquí en esta zona del país, acá eh, uno no puede decir, uno no puede hacer una crítica contra Uribe, porque si lo tuvieran a uno enfrente, lo pueden estar matando, porque para ellos Uribe es el Salvador. Entonces Porque, yo creo que es el sistema los ha confundido y de pronto no han tenido la oportunidad de pensar que el problema no es ese, sino lo que usted me hablaba de los campesinos que se armaron porque los estaban persiguiendo, los estaban matando, entonces se tuvieron que armar precisamente por eso. Entonces, muchas veces la gente ha olvidado o la gente no sabe esa historia y por eso no son críticos y creen todo lo que les diga el gobierno o los grupos que, que están afines al gobierno o a esa extrema diferente a la extrema que hace parte de, digamos, de los guerrilleros y de la izquierda y de todo eso para, si me hago entender, entonces ahí yo creo que está el problema, que como usted me decía, la gente está mal informada, la gente no se informa, la gente solo le crea al sistema, pero no miran la versión de estas otras personas que también hacen parte del problema, del suceso, de situaciones que han generado el conflicto aquí en Colombia. mire, ponen que le come. Las tres regiones donde más violencia han vivido son Florencia, la parte de Florencia, Putumayo, Cauca y Chocó, ¿cierto? Ujú. Son, bueno, digamos cuatro zonas donde más se ha vivido la violencia y han vivido más el conflicto, ¿sí? Pero como se ha vivido, los políticos, no, es que no es una política, es la politiquería, Sí, la porque politiquería. uno tiene que ser, todo mundo tenemos que ser políticos porque tenemos que ser críticos de nosotros mismos, cómo gobernamos nuestra familia y cómo vamos a elegir para que se distribuya el recurso nacional, ¿cierto? Local, Ajá. regional y nacional. Eso es lo que uno hace. Pero no, nosotros nos enseñaron que la política es algo que nosotros haríamos para que nos gobiernen, pero no es verdad. Entonces, claro, usted vive en un conflicto, usted vive dentro del conflicto, ¿cierto? Entonces nos enseñan a mirar que usted vive atemorizado, que mire qué hace, y les dicen, no, ustedes piensan que el ejército, que las Fuerzas Armadas son buenas, ¿sí? Ujú. Y que los otros son malos, y eso lo venden, ¿cierto? Los otros son malos.
Pero Ajá, si así es. ustedes vinieran a las otras zonas, si ustedes vinieran a las otras zonas, se van a dar cuenta que vivimos en una zozobra igual, ¿sí? No Que más, aquí no se puede manifestarse, aquí no se puede porque el mismo Estado lo violenta a uno. se lo reprime. Entonces, lo reprime. El mismo Estado lo reprime a usted y lo Por desaparece a ejemplo, usted. en Bogotá, ¿no? Yo tengo familiares en Bogotá y Ujú, están tan reprimidos por el Estado, por lo que diga el Estado, las fuerzas militares, la policía, ujú. que, que han hecho, mejor dicho, con tanta propaganda negativa, eh, han, han, nos han hecho pasar a creer que los malos son ellos, no el Estado, las fuerzas militares. Es que las fuerzas militares también han generado masacres, han matado gente, han Y hecho más que crecer la, la violencia. Entonces, eso y es lo que más que los otros grupos armados, y más que yo, los grupos armados. sí, Yo creo que claro, 5 veces más. sí, claro, ¿Sí? los grupos armados han hecho todo eso, pero pues también el mismo ejército, para reprimirlos a ellos, pues generan mucho más violencia. Entonces, si pudieran hacer, eh, si hubieran seguido negociando, por ejemplo, con el ELN en este gobierno, puede que esa masacre que hicieron en la escuela de cadetes de la policía en Bogotá no se hubiera dado, porque el presidente entró a reprimirlos, a perseguirlos, a decir si ustedes Ahora la pregunta es, o no sea, se la entregan, pregunta es, ¿y eso lo hizo el ELN? ¿Usted cree que lo hizo el ELN? la verdad no sé. Mm. Eso no se sabe realmente. Entonces usted empieza a dudar, ¿sí? A dudar, ¿por qué? Porque el Estado no ha brindado la confianza suficiente. El Estado perdió confianza. Si pierde confianza, pierde credibilidad. Entonces, cada Claro, cosa que le dicen a uno ya no es creíble. Y tenemos que dejar de pensar eso. Es otra cosa que hemos de cambiar. No creer todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque el Estado perdió confiabilidad. Entonces, al perder esa confiabilidad, debemos de ser, por eso siempre ser críticos. No estoy diciendo no lo creamos del todo, pero dudemos, claro, investiguemos. Y verá que claro, cuando se empiece a investigar, entonces lo empiezan a señalar, a rotular y lo desaparece. Porque usted empieza a criticar. Porque sí, usted lo claro. primero que hace es dudar. ¿Sí? Sí, Y eso es si usted cierto. empieza, y por eso, esto es lo que ha pasado, mire, empezó, y si fuera, si la fuerza, la FARC fuera la que ocasionaba toda esta desgracia en el país, ¿usted cree que no se había arreglado el país? ¿Ya? Sí, claro, eso es ¿Por qué no cierto. se arregló? ¿Por qué no se arregló? Ah, porque es que ahorita con ese problema, ahorita cuando ellas se calman, se baja, nos damos cuenta que el problema existe, o sea que el problema no eran ellos, el problema siempre ha existido, que es el mismo gobierno, ¿ve? Ujú. Son ellos Y, mismos. y para ellos Y es realmente, importante mantener el conflicto porque el conflicto, la violencia es lo que les da votos a ellos. no, la violencia opaca lo que ellos hacen, o sea, hacen creer que los otros son los malos, opacan para que ellos puedan seguir con sus negocios y creciendo ellos Ah, políticamente y económicamente, sí, claro, ¿sí? es decir, es la cortina de humo para que ellos continúen con eh, Ujú. ese Y ahora, proceso por mire debajo de lo la que estoy cuerda. pensando ahora, ya no tienen esa cortina de humo ni LN, ni FAR, ni nada, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos canales informativos críticos, nos mostrarían varias facetas y podríamos tenerla al Estado, pero podríamos tener la otra contraparte. Y nos daríamos cuenta, y aquí hubiera libertad de expresión, nos daríamos cuenta de las diversas formas de pensamiento que hay. Y nos Claro, eso daríamos es cuenta, cierto. que esa persona, que es, y nosotros teníamos la libertad de elegir. A nosotros nos Elegir, sí. muestran solo uno. Solo usted cuando puede
cuando usted paga una televisión mucho más costosa para que pueda ver otros. Y usted va a ver que Sí, otros claro, países nos informan a nosotros de cosas que aquí usted ni se da por enterar. claro, eso es cierto. Y Ahora, gracias a las redes sociales y todo eso, que hay gente crítica que, que, que ahorita se está dejando ver en la red, o que ahorita sí pueden hacerlo, porque pues el gobierno acaparó los medios de comunicación privados y estatales, entonces pues no lo pueden hacer, pero ahorita gracias a las redes sociales, YouTube, Twitter, todo, ya esas personas que piensan diferente ya nos están dando a conocer la, eh, digamos que la otra realidad del país, la que no nos muestra el Estado, la que no nos muestran cada uno de los gobiernos de turno. Entonces, ahí nos están abriendo los ojos poco a poco. es que los ojos, eso es lo que también quiero que usted entienda. Los ojos no nos lo tienen que abrir nadie. Usted, desde su formación y ya siendo casi un profesional, tiene que ir pensándose usted una persona crítica. Y eso que usted, y que si usted lo hace en este momento, se ha demorado. Entonces, cuando usted ya tenga familia, cuando ya tenga tal cosa, hay que enseñarle a ser crítico, siempre que pregunte. El preguntar no está mal, ¿sí? Sí, eso es No cierto. ser parte y no alimentar el sistema de la obediencia, de la sumidad. Mire, usted compare, mire, si usted, las personas del centro del país se creen que son mucho más personas, mucho más intelectuales, mucho más yo no sé qué, y ellos pues se ponen mil de cosas que no hay ni cómo hablar porque parece que tiene una papa caliente en la boca, ¿cierto? Cierto. Y si, por ejemplo, si se van para allá o una persona de allá del Caquetá o del sur viaja hacia allá, entonces esas personas, usted siempre va a sentirse como que me miran mal y usted siempre se va a sentir, y esa persona ya se siente inferior a las de allá del centro del país, Sí, ¿sí? muchas personas se sienten así, o lo hacen sentir a uno inferior, Ajá. o lo opacan, Por la forma de ellos hablar, por la forma de ellos estar, porque usted se viste así, entonces usted como que no cala ya, que porque tal cosa. Pero entonces, pero mire que es algo muy grande que tienen las comunidades indígenas y que es muy fuerte en el país, que no lo han podido cambiar, eso no lo han podido cambiar. Y es algo que su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de tal, lo mantienen. sí, Pero y es diferente. nosotros no tenemos ese ideal. Y nosotros somos tontos que le hacemos caso al sistema de estar cayéndole encima a las comunidades indígenas, cuando ellos son más ricas en cultura, en propiedad, en todo. Sí, ¿Sí? claro, ellos nos sobrepasan de una Eh, manera increíble, eso sí, ¿para sí. qué? Y son los más perseguidos, son los más, Ah, los que, pues por lo mismo, porque se hacen respetar, no se dan intimidad, nada. sí, eso es ¿Sí? cierto. Sí, Entonces, es entonces, para que se cuenta que em, no hablar sobre las consecuencias, sino sobre las causas. sí, hablar sobre las causas, y ya pues sabemos la causa, lo de primero verse uno mismo y ir Ajá. saliendo poco a poco a ver qué causas pueden haber en el entorno para ver cuáles vienen siendo las consecuencias de todo eso. Y ¿Cuáles yo puedo cambiar para que pueda cambiarse la consecuencia? sí, uno mismo puede, es decir, uno es el, el factor del cambio, uno mismo puede ser, o sea, como dicen por ahí, el destino no está escrito, uno mismo se lo escribe. Ujú. Usted no tiene la culpa, uno no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero no sí tiene la culpa de vivir toda la vida pobre. Claro, uno mismo puede progresar si Claro, quiere. porque usted tiene todo. Sí, claro, uno tiene, pues uno como humano, pues tiene Y inteligencia, uno pobreza la y puede riqueza no es desarrollar, medirla con la parte económica, ¿no? Pobreza y riqueza no es medirla con la parte económica, sino en condición de vida. ya. ¿Sí? O Es sea, no decir, que soy pobre o rico porque tengo más plata o porque tengo menos plata. No, es las condiciones de vida. Y la condición de vida es la tranquilidad. Usted puede vivir en una choza comiendo arroz, huevo, pero vive feliz y eso que su vida cambió. ¿Por qué? Porque claro, no necesita estar amargado, sufriendo tal cosa.
porque no tiene, porque tiene, pues usted vive contento con lo que tiene y con eso usted vive feliz. Entonces, su condición de vida cambia, claro. ¿sí? Porque cambia su forma de ver la vida. Entonces, Entonces, una persona que económicamente puede ser muy pobre, más, pero puede ser mucho más feliz. Esa es la condición. más La personas, felicidad, la la persona que tranquilidad, tiene el casa, mansión, tiempo. carro. Sí, Ajá. el tiempo, la tranquilidad. Mm. Eso yo creo que lo hace más, sí, lo hace más Sí. feliz que cualquier cosa, porque muchas veces las personas que están llenas de ocupaciones, de problemas, de deudas, creen que tienen plata, pero, o bueno, la tienen, puede que sí, pero es un sufisma de distracción porque pues no la tienen, no tienen tranquilidad, no tienen felicidad porque están toda la vida y todo el tiempo alrededor de conseguir más recursos para poder ser más feliz. Ujú. Oye, por ejemplo, usted le ha puesto a estos hippies, pregúntese, mira, uno puede hacer ejercicio. Ah, mire, este hippie, de los que andan manillas y todo eso, y que andan en las Sí, bicicletas para arriba y para abajo, ¿sí? Y me ajá, dice, uy, esta gente, pero hable con ellos. Mira, ellos viven feliz de la vida, ellos no se preocupan por nada, que si me llueve, llevo el caucho, me agarro y me apuesto por ahí y tal. No se preocupan por nada, la vida no los mueve nada, pero son felices. eso sería lo más ideal que uno pueda tener en la vida, la felicidad, la tranquilidad. Y nosotros que estamos llenos de perjuicios, de críticas destructivas, tal cosa, pensamos, ese es marihuanero, ese yo no sé qué, ese huele feo, ese tiene chucha, ese yo no sé qué, ese yo no sé qué, y lo empezamos a mirar raro y gente que ni se le arrima, que tal cosa, pero son concepciones totalmente diferentes, ¿sí? Sí, Entonces, claro. eso, o sea, Esa es la entonces raíz, son, esa es la raíz. ah, Si uno logra cambiar esas concepciones, esos pensamientos, llaman paradigmas, ¿sí? esos paradigmas, uno puede ser feliz y cambiar esa cadena de sucesos que pueden ser nocivos y puede ayudar a que em, pues el sistema no cambie porque es difícil cambiarlo, pero sí por lo menos ayudar a que la gente se informe mejor y no le crea tanto cuento al sistema. Ujú, ujú. Sí, eso es exactamente, y eso es lo más importante. Entonces, como tal, digamos, para cambiar positivamente digamos, una línea de tiempo, digámoslo así, hay que comenzar por uno, para que, digamos, de manera positiva algunas cosas, hasta donde uno pueda, lo pueda cambiar, porque pues todo un Ajá. sistema o toda una región o lo que sea, toda una ciudad no lo puede hacer, pero sí por lo menos, al menos en su círculo más cercano, sí puede tratar de hacerlo. Y si uno Sí, claro. logra eso, pues, eh, los conflictos no pueden ser tan graves o esos conflictos cercanos que uno pueda tener o alrededor de uno puedan haber, los puede ayudar digamos, a solucionar o que no se Ujú. generen. O sea que con digamos, algo tan pequeño, tan inesperado que uno pueda hacer en cierto momento, puede cambiar la consecuencia o el efecto de algo. Ajá, ajá, sí, claro. Es algo, o sea, cualquier cosa, por minúscula que usted la haga o la deje de hacer, va a tener una consecuencia, Claro, por minúscula sí, que sea, y va a rayar para su vida. Y un ejemplo hipotético y que es muy grande, así sencillo, que uno lo puede hacer, es decir, voy a acostar con tal mujer. Dice, no me puedo acostar porque tal cosa. Ese no, ese sí, le cambia la vida a usted. sí, decir Sí, sí eso es o no, decisión suya. El sí o el no. Y es lo que claro, usted dice. Sí, puede ocurrir. Si usted es una persona crítica, tal cosa, y dice, no, yo no me voy a acostar con eso porque no, la tengo que respetar, tal cosa, no la quiero, tal cosa. No tengo preservativo, la puedo dejar en embarazo, tal cosa, consecuencias, ¿sí?
Sí, claro, las Pero consecuencias de si sus usted actos. si usted es una persona machista, tal cosa, no, yo me tengo que acostar porque si no yo paso a ser marica, tal cosa, y hago tal cosa, si algo pasa, pues yo me enfrento a tal cosa. Entonces vienen una serie de, por simplemente decir sí o decir no, todo lo que se va a cargar de toda su vida. ¿Sí? Claro. O sea, Entonces, de tantos sí, problemas que uno se puede liberar, evitar tomando o ocasionar. una decisión buena al tomar la decisión más fácil o más como complaciente, digámoslo así. Le puede generar después, o sea, el placer por un instante, pero el problema para toda la vida. Esa es, Ujú. esa es una pequeña causa, Un eh, a- efecto. sí, digamos, es tomar la decisión más acertada para que no haya un efecto, una causa que le pueda cambiar a uno la vida. eh, y Pero pues esta decisión depende, le digo, ¿de qué? De lo que yo estoy diciendo, de sus valores, de sus principios y de su política, como usted se gobierne. sí, ¿Ve? es gobernarse uno mismo, es Claro. tener Es que esa es la política. esa fuerza de voluntad de actuar de de la mejor manera, de no Eh, cometer equivocaciones, de saberse controlar en la vida para que, digamos, los efectos no sean tan caóticos, tan perjudiciales en su vida a corto o a largo plazo. ujú. Sí, ese es el efecto mariposa. Ahora sí me comprende bien. Sí, claro. Pero entonces, en sí, como ahí dice que podemos hablar sobre el conflicto en Colombia, o se puede hablar sobre cualquier otro tema. Sí, claro, sí, o sea, eso es una problemática. Una problemática. Y usted explíquela, explique el efecto mariposa desde una problemática. Pero es que si usted habla de usted, está hablando de un problema colombiano. Sí, Porque usted claro. lo puede empezar hablando desde usted y se va. O lo puede hablar desde Colombia y se devuelve y verá que usted haga de cuenta el ejemplo del árbol. El árbol. Si usted lo quiere ver desde allá, entonces dice, esto lo provoca esto, lo provoca, pero en sí, la raíz del problema está en tal cosa. O yo pienso que el ser humano, si pensara así, no podríamos llegar a hacer esto, podríamos llegar a eso, no podemos llegar a eso, o podríamos llegar a eso, pero en diferentes condiciones, diferentes formas. Sí, eso es ¿Ya? cierto. Sí, entonces voy a comenzar a plantear bien ese temita. Y pues ya que estamos acá también quería hablarle de otra cosa. ¿Se acuerda que la última vez que hablamos yo le pregunté sobre esas fotos que uno debe colocar en unas diapositivas o hacer una diapositiva como si fuera sí, como si fuera una especie que se puede colocar eso creo que está en la actividad 3 Sí, sí. de imágenes de la región, Fotografiando de la la vida, ciudad que tengan que ver sí. con un conflicto, pero también una que en la última que tenga que ver con uno. Entonces la pregunta es, si yo hablé de un conflicto, por ejemplo, no sé si usted conozca ese conflicto limítrofe entre el Caquetá y el Meta, que pues lleva tantos años y pues muchos políticos han tratado tanto como los del Meta como los del Caquetá, pues de una manera legal, pues quedarse con ese territorio, que es los llanos del Yarí, allá por Ajá. los lados de San Vicente, entre el Meta y el Caquetá, ¿sí? Entonces, ahí encontré pues unas noticias recientes, encontré las imágenes, encontré las fuentes, encontré algún texto que habla sobre eso, lo referencié y todo eso. Y, y me pide también una imagen, una foto en donde esté yo. Entonces la pregunta ahí, ¿qué tengo que ver con el
tema limítrofe. ¿Lo tengo que relacionar o simplemente No, puedo no hablar tengo de algo sobre mí, sobre que haya hecho? O sea, hablar primero sobre eso y en la otra imagen hablar sobre lo que tiene que ver conmigo. Ajá, sí, eso no tiene nada que ver, o sea, pues las imágenes pueden ser de diferentes temas, pero que usted No, identifique un conflicto, sí, nomás. claro. Y me piden 5 imágenes. Entonces, por ejemplo, yo saqué me faltarían, encontré pues los dos escudos del Caquetá y Meta. Encontré la imagen en donde estaba el gobernador y otras personas con Ajá, relación al tema del conflicto limítrofe, y encontré el mapa del Caquetá con el pedacito que está en disputa. Entonces ajá, ahí ya habrían una, dos, tres, cuatro fotos, y la quinta foto sería la mía. Obviamente sí, con un título, con un pie de página, como usted me lo decía, y con un pequeño texto explicando esa explicando. imagen. Ajá, sí, así es, así Ah, muy bien, listo, vale. así es. Eso me sale en 2 diapositivas más la portada. Entonces Sí, eso es lo que tengo pensado enviar en el momento que toque subirlo a la plataforma. Aunque si es que usted quiere, el número de diapositivas depende del grandor de la imagen que usted ponga, sí, claro. porque Digamos, sí, como en la primera diapositiva, estoy hablando sobre el tema limítrofe entre el Caquetá y el Meta. Y ahí está, pues tengo, tengo cuatro imágenes. Las dos primeras son los dos escudos, y la otra es la foto del gobernador y otras personas, y la otra es la foto del mapa del Caquetá con el mapa del Meta, en otro color la zona de disputa. O sea, en una diapositiva coloqué todo eso, y en la última y en la otra diapositiva, que sería la primera, la del tema limítrofe, y la otra el tema mío, y la del tema mío si la dejo sola en una foto que hable sobre pues de lo que voy a hablar. Y listo. problemática. Entonces Ajá. serían dos diapositivas y la portada. Eso sería lo que voy a enviar yo. ¿Sí Listo, estaría sí, bien? está bien. Sí, sí, está bien. Ah, listo, vale. Listo. Si quiere ya cuando... Y en la última, que es la actividad 8, que me dice que es un mapa conceptual, pero está en inglés. El mapa conceptual, todo el contenido lo tengo que hacer en inglés, ¿cierto? Si usted quiere, si no lo plasma en español, no importa. Si lo quiere hacer en inglés, pues mejor. Pero no importa. Ah, no importa si lo plasmo en inglés o en español. No, no, lo Ah, importante bueno. es que usted lea la actividad en inglés que está ahí. ¿Sí Sí, la o sea, lo comprendió? dice que lo haga en inglés, pero pues la verdad, usted, para usted, nos puede admitir que lo hagamos en inglés o en español. Sí, no Así lo importa. evitamos traducirlo. Si no, darle ¿qué? Darle como quieren mandarlo, no importa. Esto se lo quiere hacer en inglés, yo lo recibo en inglés. Si no, lo hace en español, no pasa nada. Ah, bueno, perfecto. Gracias por la aclaración. Y ya, Listo. y pues unos días antes de comenzar la clase, yo creo que ya tengo todas las actividades hechas, para ver si usted de pronto le quiere dar una revisadita antes de subirlo, o lo subo de una vez, que yo creo que lo que he hecho hasta ahora lo he hecho bien, y pues lo he Póngame molestado cuidado. a usted. Ahora, mira, cuando vayamos a empezar, usted vuelve y me escribe y yo le habilito un grupo para que usted se haga solo, ¿sí? Sí, o con la compañera que me voy a hacer. Eso, con la confianza para que no entre nadie más allí. ¿Listo? Sí, claro, ok, porque pues como yo hice ese grupo, Y ya, y entonces cuando yo lo me habilite, contestó una compañera de Neiva, y me dijo que pues estaba todavía ocupada realizando las actividades de este momento,
y pues yo le pedí a ella que vaya analizando una actividad, que yo le dije, yo quiero que me ayude con esta actividad. Y hasta ahora no me ha dicho nada. Entonces, sí. Entonces no, entonces hágalo usted solo. Yo le habilito, le doy un día para que suba las actividades y vuelvo y le cierro para que nadie se meta al grupo. ¿Sí Ah, me listo. entiende? Vale, Síguela entonces, pues, haciendo solo, no, no la de acose todas a ella, maneras, no la acose a ella. sí, vale, listo. Entonces seríamos Listo. nosotros dos personas. Entonces esperemos a ver qué pasa y es la actividad 5 que es la que, no sé si usted la conozca, que es de es la única actividad que tiene como 500 hojas y la verdad no sé por dónde comenzar porque Listo. digamos, un texto muy largo y pues Ujú. Pero ahí, lea bien la actividad, que la actividad es específica. El texto es largo, pero la actividad le pide una cosa. Léala bien. listo, vale, voy a analizarla bien y la próxima vez que nos podamos volver a ver, le pregunto acerca de esa actividad, a ver si voy bien por el camino o no. Listo, ajá. En Léala la bien actividad que el 5, texto es largo, pero le va a pedir una cosa específica. listo. ¿Oye? Bueno, Muchas veces en el título está la respuesta, ¿no, profe? Y uno con el sí. título puede trabajar es con el título, porque es que Lea bien. leer 500 hojas es bastante. Sí. Sí, nomás, lea bien y verá que cuando usted lee bien, ahí se va a dar cuenta que no eran las 30 solas que tenía que leer, sino era una parte. ¿Listo? Ah, listo, vale, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, se Bueno, que cuida tenga mucho, ¿yo? buena noche y Bueno, cualquier cosa lo molesto. Gracias. sí, tranquilo, tranquilo, bueno, que esté bien. Bueno, muy amable, Bueno, que chao, tenga buena noche. chao, buenas Chao. noches.